Hola, en este tutorial vamos a comenzar a trabajar en una perspectiva un tanto distinta. Este tema es un poco más avanzado, por lo que de entrada voy a decir que si tú no sabes manejar V-Ray o no has trabajado con renders con anterioridad, no tomes este video. Habrá oportunidad después en la carrera para que tú puedas aprender a hacer este tipo de imágenes, y por el momento trata de mejor enfocarte en desarrollar las competencias técnicas de la clase. Este tutorial tiene la intención de apoyar a aquellos alumnos que ya dominan ciertas herramientas y que a solicitud lo están buscando. Sin embargo, quiero repetirte que si tú no sabes todavía esto, no te preocupes, tendrás tiempo para hacerlo. Y bueno, siempre tendrás disponible este tutorial para que cuando tú ya manejes un poco más de estas herramientas, las puedas ocupar sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un estilo de renderizado que es un renderizado abstracto. Este renderizado es como una especie de fotografía de estudio donde los materiales se muestran de una manera minimalista, un poco más limpia. Podemos ver algunos tipos de reflejos y como si fuese una especie de imagen un tanto surreal. Entonces, este tipo de imagen con la que vamos a estar trabajando tiene ciertas características y reúne ciertas características de reflejos, de iluminación, incluso del ambiente que se genera en la escena, que son escenas como un tanto desiertas, casi exteriores o ajenas al objeto, y no tanto como estas perspectivas interiores tan íntimas. Durante este tutorial, el cual va a ser un poco más largo porque voy a estar explicando algunos conceptos de composición de imagen y de edición de materiales, eh, vamos a estar viendo como algunas variantes, y voy a tratar de mostrar lo más posible algunas de las opciones que tenemos para configurar nuestro render. Primero que nada, tenemos que lograr hacer una configuración de nuestro modelo previo a meterlo dentro de nuestro motor de render. En este caso, por ejercicio de ejemplificación, yo voy a guardar esta imagen. Eh, Esta imagen me va a servir como paleta de color para poder hacer la edición de los materiales dentro de SketchUp, que es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a importar la imagen que descargué. Esta imagen eh, nos va a servir como base, y nos vamos a ir a archivo, a importar. Vamos a seleccionar la imagen y en lugar de ponerle textura vamos a ponerle clic en imagen para que se importe tal cual el objeto. Ahorita no nos va a interesar tanto eh, recurrir mucho a esta imagen como una textura que vamos a aplicar, sino más bien es una imagen de referencia de la cual vamos a sacar colores. Entonces, lo primero que voy a enseñar es cómo sustituir una textura. Vamos a abrir nuestro bucket con la tecla B de barragán, B de bueno, y vamos a presionar la tecla Alt para sacar el cuentagotas y tomar la muestra del material que queremos trabajar, que en este caso es este material del primero de los muros. Este material de los muros lo vamos a transformar en un color que tenemos en esta imagen. Para eso nos vamos a ir aquí a la pestaña de edición, la cual se encuentra al lado de seleccionar, y aquí justamente donde nos pregunta el color, nosotros podemos apagar el uso de la imagen de textura. Le vamos a dar clic en apagar y en automático vamos a ver que el modelo nos muestra el color sólido del material. Este color lo podemos modificar con la rueda de colores, podemos elegir nosotros arbitrariamente. No lo recomiendo tanto porque si no dominas tanto la paleta de colores es muy fácil que te puedas saturar de muchos colores y no logres el efecto que necesitas. Por lo que una imagen de referencia va a ser tu mejor aliado para lograr este fin. Vas a tardar todavía un poco más en hacer esta sustitución ahora después de que yo termine de hacerla, y por lo que te recomiendo de que pauses el video una vez que yo explique esta herramienta, y después cuando termines de sustituir tus colores ahora sí continúes con el video. Vamos a elegir en la pestaña de edición este botón que dice usar el color del objeto en el modelo. Este nos permite elegir el color de otro material, por ejemplo el de la puerta, que ya veo que es como un color meloncito, zapote, que me gusta mucho y que prácticamente creo que es el que podríamos llegar a utilizar dentro de esta imagen que vamos a producir. Sin embargo,
De no tener alguno de estos colores, lo que te recomiendo es que utilicemos la segunda opción. La segunda opción es esta que tiene como una pantalla que dice usar color de pantalla. Esta te permite elegir cualquier color que se encuentra dentro de la interfaz de SketchUp y que puede estar presente no solamente en un objeto, sino también en una imagen como la que tenemos aquí. Así tú puedes elegir, por ejemplo, este color rosa. En automático SketchUp va a extraer el color de ese píxel que hayas seleccionado y va a buscarte un match para que tú puedas elegir ese color. En este caso todavía, por ejemplo, podemos utilizar las mezclas de color RGB, Hue, Saturation, Brightness, para buscar todavía un color más adecuado que sea lo más parecido al color que queremos. De esta manera nosotros podemos ir sustituyendo cada uno de los colores y cada uno de los materiales que se encuentran presentes dentro de nuestro modelo. Entonces, el ejercicio es, utilizas la herramienta de cubeta, con la tecla Alt eliges el cuentagotas y dentro de la edición tú puedes apagar las texturas y elegir un color de referencia que te permita generar una paleta cromática en colores sólidos, como la que vemos en pantalla. Este mismo ejercicio lo tienes que hacer con cada uno de los objetos y materiales que estás teniendo dentro de tu escena, por lo que sí vas a tener que ser muy paciente para poder encontrar cada uno de estos materiales. En este caso, por ejemplo, la madera, la voy a apagar, y cada una de estas texturas las tienes que ir convirtiendo en un objeto sólido. Yo en este caso voy a trabajar con una bicromía, es decir, que voy a trabajar con el rosa y probablemente con este azul turquesa. Entonces, por ejemplo, los objetos que son muebles, enseres de la casa, los voy a trabajar sobre colores azules, mientras que los objetos tectónicos como barandales, techos, y muros, pisos, los voy a trabajar sobre un color azul. Entonces, esto nos va a generar como una paleta cromática de dos colores que se va a ver muy interesante y que me va a permitir entonces hacer una edición interesante de mi propio trabajo. Entonces, por ejemplo, las puertas las podemos manejar con un color rosado que teníamos en la imagen. A ver, me voy a alejar un poquito. También podemos sustituir otros colores que se encuentran por el interior. Por ejemplo, las plantas en este caso se pueden trabajar con colores verdes. O sea, podemos dejar tal cual apagadas las capas correspondientes a la imagen y buscarnos un color de los colores blancos que teníamos en nuestra imagen de referencia. Por ejemplo, podemos elegir un verde un poquito más vivo, que haga como suficiente contraste dentro de los interiores, etcétera. Por ejemplo, sustituir el piso por otro color, por ejemplo este que es un poco más oscuro. Vamos a apagar el color. Incluso si yo dejara encendida la textura, vean cómo puede ser alterado su color. Vean cómo se genera como un efecto estilo multiply. Esto es muy interesante, por ejemplo, para si quieren hacer como una especie de texturización utilizando como base las texturas que ya tienen. Pero bueno, en mi caso no lo voy a ocupar. Me voy a abocar más bien a que se vean bien estas texturas. Y bueno, la idea es que lo hagan con absolutamente todos los materiales de la escena para que quede lo más purgado posible el modelo y que puedan ustedes hacer un ejercicio un poco más conceptual de renderización. Una vez que lo tienen así, lo van a guardar, ¿sale? En este caso yo no lo voy a guardar porque yo ya tengo preeditado otro modelo que se encuentra en otra ventana y que ahorita voy a explicar. Y vamos a proceder a trabajar directamente en la ambientación, en los distintos
assets, componentes, props que vamos a ocupar dentro de este modelo para poder contextualizarlo y generar un poquito más de juego con otras piezas que complementen un poco más la imagen. Entonces, una vez que lo tenemos así, yo en este caso no lo voy a guardar porque, repito, yo ya lo tengo editado. Vamos a tener algo parecido a esto. En este caso yo tengo los azules en algunos elementos, en herrerías, en cancelerías, en algunas puertas, en carpinterías, mientras que el rosa está presente en en los muros, en lo tectónico, en los pisos. En este caso yo voy a utilizar la herramienta de sección para poder tener una, eh, una vista un poquito más completa del objeto de la casa, porque como pueden ver, si yo quisiera hacer una toma desde aquí, bueno, se va a ver solamente la barda, y lo que me interesa es como generar un poquito la sensación de que la casa está abierta, algo como esto, sin necesidad obviamente de tener que modelar demasiadas cosas o borrar algunos muros. Lo siguiente con lo que vamos a trabajar ahora, y te sugiero que en este momento pongas pausa, si quieres como empezar a depurar tu modelo, te sugiero que pongas pausa en este momento antes que iniciemos con lo siguiente, porque lo que vamos a hacer a continuación es vamos a trabajar sobre lo que estoy seleccionando, que es la base o como la especie de línea de tierra o de espacio, pues sí, un espacio de base para poder hacer las imágenes. Entonces, en este caso yo estoy utilizando un plano horizontal. Este plano horizontal es una textura de terrazo, la cual puedes ocupar para como inspirarte y para poder colocarla en el piso. Y bueno, vamos a continuar entonces. En este caso yo voy a mover esta pieza para que no vean cómo es el proceso. Comúnmente, como vamos a trabajar como con este tipo de imágenes que veíamos que tienen como fondos infinitos, que tienen como una ambientación como muy minimalista, como lo podemos ver en estas imágenes de inspiración sacadas de Pinterest, lo que queremos lograr es la misma sensación. Entonces, lo más básico es hacer un gran rectángulo tratando de que el modelo quede centrado. Y una vez que tenemos este modelo, lo vamos a agrupar. Este plano lo vamos a agrupar. Le voy a dar invertir cara para que la cara blanca quede hacia afuera. Recuerda que esto es esencial para que el renderizado salga bien. Y vamos a utilizar una textura que puede ser conceptual, puede ser otro tipo de superficie, puede ser una superficie sólida. Por ejemplo, podemos ocupar algún color de los materiales, podemos buscar un color y ese color lo podemos aplicar dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, puede ser un color uniforme como este, o bien puede ser una textura como un terrazo. En este caso yo lo quiero hacer con un terrazo, entonces voy a importar la imagen del terrazo que está aquí y la voy a importar como textura. Le voy a dar clic en importar y voy a regular el tamaño para que quede lo mejor posible. En este caso voy a ajustar un poco la posición para que esta marca de agua no salga en la escena, para que quede algo como esto, como lo que estamos viendo aquí. No olviden apagar la vista del mostrar plano de sección en el menú de sección. Si no lo encuentras, da clic derecho y aquí debe de aparecerte sección, ¿sale? Entonces apagas tu menú de sección y tenemos esto, ¿sale? En automático, cuando vayamos a renderizar dentro de V-Ray, lo que va a suceder es que el objeto va a estar inserto como en una especie de iluminación genérica que nos va a producir en automático el programa. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a configurar una luz que sea una luz indirecta como la que estamos viendo en pantalla. Cuando me refiero a luz indirecta es que la luz en general, como lo vemos en esta imagen que voy a abrir en una nueva pestaña,
Es una luz que si bien genera cierto tipo de sombras, son sombras suaves, que no generan demasiado contraste entre las caras y que nos permiten tener una imagen nítida, sencilla del espacio. Esto sucede mucho en los estudios de fotografía y lo vamos a tratar de imitar dentro de nuestro modelo. Para ello, eh, es importante aprender un poquito de iluminación, ¿sale? Entonces, la iluminación en V-Ray sucede con estas herramientas que vamos a ver aquí. Son las V-Ray Lights. Las que vamos a ocupar principalmente van a ser estas, que son las Rectangle Light, que son superficies lumínicas. Vamos a ocupar el Sphere Light, que son esferas lumínicas, que son como para luces interiores. Y vamos a ocupar el Dome Light. El Dome Light es nuestra herramienta principal para producir iluminación como la que queremos lograr. Vamos a colocar, dando clic encima de Dome Light, y la vamos a colocar cerca de nuestro modelo para no perder de vista dónde se encuentra. No la vamos a tocar en el modelo, sino nos vamos a ir directamente a cargar nuestro editor de componentes de V-Ray, el cual lo vamos a encontrar aquí en extensiones, V-Ray, y aquí debe estar el Asset Editor o el editor de componentes de V-Ray. Y al darle clic se nos va a abrir una ventana como esta, donde nos van a aparecer todas las cosas que tenemos al interior. Aquí vamos a tener nosotros la posibilidad de editar materiales, luces, elementos de corte como los elementos de sección, los render elements, que son, ahorita los vamos a explicar un poquito más a detalle cuando entremos a la exportación del render, las texturas, que son texturas que se aplican dentro de los componentes, la configuración, y bueno, estos son botones para comenzar el renderizado. Entonces vámonos ahorita a la iluminación, que es lo importante. En la iluminación, en este caso yo ya tengo algunas luces precargadas, porque bueno, digo, esto ya lo tengo preconfigurado, pero bueno, este Dome Light que acabo de agregar, en este caso tubería solamente uno, ese Dome Light es el que vamos a editar para poder producir nosotros la imagen. Te recomiendo que en este momento tú apagues la luz del sol. Esa la puedes apagar dando clic encima del símbolo que representa la luz. Entonces aquí donde está el solecito le das clic y vas a ver cómo se apaga un poco. Eso quiere decir que está apagada. Si no estás seguro de que, o segura de que lo apagaste, puedes dar clic encima del título. Y aquí donde dice Sunlight hay un parámetro que puedes encender y apagar. Cuando está en azul está encendido y cuando está en negro está apagado. Lo vamos a apagar porque la luz que vamos a ocupar es esta, que es como este domo. Entonces, en el domo nosotros vamos a ir a parámetros, y en parámetros vamos a buscar en color textura HDR y vamos a necesitar un ambiente o una panorámica 360 que nos permita generar este ambiente. Para ello te voy a compartir una página de recurso, la cual se llama hdriheaven.com, la cual es una página, y aquí bueno te voy a hacer zoom para que puedas ver el nombre, lo puedas escribir, cópialo, de todas maneras en las instrucciones va a aparecer la liga. Esta es una plataforma libre, la cual tiene distintos imágenes 360 de cielos y ambientes que tú puedes importar dentro de tus renders para generar estos ambientes lumínicos diversos. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice HDRIs, y cuando nosotros le damos clic ahí podemos ver algunos de los distintos tipos que hay. La que nosotros necesitamos es de dos tipos, o necesitamos estos que se llaman Endor, los cuales nos pueden generar como estos espacios que ya son como de estudio de fotografía y que nos pueden servir para iluminar, y este es el tipo de reflejo que van a producir como para que tú previsualices. O bien podemos elegir los Overcast. Los Overcast que se encuentran aquí son estos ambientes exteriores que no tienen sol directo, entonces son como cielos muy nublados o cielos muy iluminados, que generan sombras suaves. Por ejemplo esta que tenemos aquí,
Esta nos produce sombras demasiado suaves, controlables, que podemos ocupar dentro de nuestros renders para generar como estos ambientes más sencillos. Yo en este caso voy a descargar este que se llama Kloppenheim, y lo podemos descargar aquí de manera gratuita. Entonces puedes ver que hay muchísimas calidades. Yo siempre trato de utilizar la 4K porque pues para niveles universitarios no es tan importante tener hiper calidad porque no estamos haciendo imágenes sumamente grandes. Entonces al darle clic encima se va a descargar. Tienes que ser paciente porque sí son archivos bastante pesados, pero en cuanto se descargue ya lo puedes ocupar dentro de tu SketchUp. Entonces nos vamos a regresar aquí, y donde dice color textura HDR es donde nosotros vamos a importar este ambiente. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice Texture Slot y nos va a abrir este submenú que dice Bitmap. Bitmap es este atributo que se le pone a los componentes del motor de render, con la cual nosotros hacemos mapeos de texturas. Es decir, que si queremos que se vea el ladrillito, que si se vea el pastito, que se vea el piso cerámico que está en Interceramic, nosotros aquí es donde nosotros podemos importar esas características. En Image File nosotros le vamos a dar clic sobre esta carpetita que sale donde dice Open File, y nos va a abrir esta ventana que nos va a ayudar a explorar dentro de nuestra computadora el archivo que queremos importar. En este caso yo ya los tengo todos aquí reunidos. Entonces aquí está el Kloppenheim, el cual es un HDR, quiere decir que es una imagen de alto rango dinámico que me va a permitir generar una iluminación 360. Le doy a abrir y en automático va a aparecer la imagen cargada. Después de eso, nosotros tenemos que irnos de regreso a los controles y le vamos a dar clic en esta flechita que dice hacia atrás, que se encuentra en la esquina inferior derecha. Y vamos a utilizar entre las opciones, vamos a checar que donde dice Shape diga Sphere, ¿sale? Que diga esfera. Eso en automático va a hacer que el ambiente 360 no solo sea del hemisferio superior solamente, sino que sea completamente esférico. Después, donde dice Dome Light, donde estamos editando nuestro cielo, le vamos a poner un número que se encuentra alrededor de 30 y 50. Yo voy a utilizar en este momento un tamaño de 40 o 35 en este caso, para que la intensidad de mi ambiente lo pueda como manipular de mejor manera dentro de el programa. Una vez que lo tenemos configurado, podemos decir que ya estamos casi listos para poder hacer un poquito de pruebas de renderizado. Vamos a directamente, sin tanto preámbulo, voy a checar que voy a apagar algunas configuraciones que ya medio tenía previsualizadas para nuestro render. En automático nos va a aparecer que tiene una exposición de valor en la configuración. Si nos vamos aquí donde está la ruedita en settings, el valor de exposición nos va a salir en 15. Traten de manejarlo, entre más bajo sea o más cercano al 0 sea, más iluminada será la imagen. Entre más grande sea el número, más oscura será la imagen. En este caso voy a trabajarla sobre una iluminación de 12, ¿sale? Esa iluminación nos va a servir para poder trabajar, ¿sale? Entonces vamos a probar cómo se ve. Puede que salga muy iluminada y ahorita lo vamos a ir configurando. Entonces le vamos a dar clic aquí en la pestañita y vamos a verificar que le digamos Render with V-Ray. Por el momento vamos a ocupar solamente ese. Entonces le vamos a dar clic hacia esa donde vamos. Spoiler alert. Vamos a esperar a que cargue. Aquí sí es un proceso un poquito más paciente, por lo que el tutorial puede tardar un poco más dependiendo de qué tan veloz se renderice mi computadora. Entonces ahí está, ahí lo tenemos. Entonces podemos ver que las sombras son más suaves, podemos distinguir claramente que se ve el material del terrazo. Sin embargo se sigue viendo bastante plano todo en general.
No podemos ver como tan bien iluminado el interior de la escena. Se ve extraño el fondo incluso, por lo que ahorita vamos a hacer un poquito más de ediciones en configuración que nos van a permitir desaparecer tantito ese fondo para que no nos distraiga y que podamos como seguir renderizando. Lo voy a parar en este momento porque bueno, ya vimos que por lo menos los colores se ven bien. Por ejemplo, el relleno del corte no se ve tan bien. Ya vimos que el terrazo se ve bastante plano y que el fondo no nos gusta. Entonces ahorita lo vamos a parar y vamos a comenzar con el fondo, ¿les parece? Entonces para editar el fondo nos vamos a ir directamente donde estábamos editando las luces. Vamos a buscar nuestro Dome Light y vamos a decirle que esté invisible en opciones, ¿sale? Aquí abajito en Options, Invisible. Entonces ahí le damos clic para que no se vea nuestro fondo y sea completamente transparente. Y ya dentro de Photoshop haremos otros tipos de ediciones. Una vez que lo tenemos hecho, ahora nos vamos a ir con nuestro terrazo, ¿sale? Entonces para editar el terrazo, nosotros vamos a tener que generar un bump map. ¿Qué es un bump map? Un bump map es un tipo de imagen que nos permite generar un resaltado sobre un material que estamos renderizando para que se vea texturizado, rugoso, levantado, por ejemplo. Aquí está la diferencia entre que si un muro no tiene bump map, un muro de ladrillos no tiene bump map y se lo aplicamos, podemos producir un efecto de relieve. Y bueno, los bump maps son algo parecido a esto, son imágenes blanco y negro o son mapas con estos tonos morados que nos permiten levantar la superficie de un material. En este caso, como yo descargué el terrazo propiamente y directamente de mi Pinterest, no existe un bump map adecuado para él. Entonces vamos a producir uno utilizando Photoshop. Vamos a abrir en Photoshop el material. Entonces vamos a buscar esa imagen. Aquí tengo el terrazo. Creo que es este. Creo que es este. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, aquí está. Rápidamente, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que voy a quitarle este nombre, que es una marca de agua. Lo vamos a hacer con la herramienta de clonar. No me voy a detener tanto en explicarla porque ya la conoces, ya la has ocupado antes, ya sabes cuál es el resultado que te va a producir. No necesitas como saber mucho al respecto porque tú ya eres un experto o experta en el tema. Entonces no lo necesitas saber, ¿sale? Si no lo sabes, tendrás que irte de regreso a los primeros tutoriales. Una vez que tenemos ya borrado esto, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar unas máscaras de edición que se encuentran acá abajo. Vamos a trabajar directamente sobre niveles y vamos a trabajar sobre brillo y contraste. Esas son las dos que vamos a ocupar por el momento. Y vamos a ocupar una que de Hue and Saturation. En Hue and Saturation lo único que vamos a hacer es que vamos a bajar la saturación para que queden en blanco y negro. Y en el lightness lo vamos a dejar neutral para que no se nos altere el fondo. Luego en brightness y contrast, en brillo y contraste, vamos a trabajar para que se vea más marcada la diferencia entre las piedras y se vea un poquito más resaltadas las piedras que están como en tonos más claros. Y finalmente con los niveles vamos a alterar un poco los tonos para que se oscurezcan un poco más estas figuras de las piedras. Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿sale? Este bump map lo vamos a ocupar para los reflejos, lo vamos a ocupar para para los relieves, para que se vea un poquito más interesante la textura. Entonces vamos a exportarla como PNG rápidamente aquí y la vamos a guardar como terrazo bump map. Le vamos a dar clic en guardar, esperamos a que se guarde. Ya podemos cerrar esta imagen. Le voy a decir que no quiero guardar cambios.
y vamos a minimizar el Photoshop para irnos directamente nuevamente en SketchUp. ¿Qué podemos hacer? Cuando nosotros queremos hacer un tipo de edición sobre un material, podemos buscarlo directamente sobre la pestaña de materiales de V-Ray, y aquí podemos buscarlo como terrazo o como lo tengamos guardado. En este caso, como no tengo orden con los materiales, también podemos ocupar la herramienta de cubeta. Con la herramienta de cubeta tú puedes utilizar el cuentagotas para seleccionar un material y en automático te lo va a detectar V-Ray y te lo va a mostrar directamente aquí. Entonces tú puedes previsualizar incluso cómo se va a ver el material renderizado en unas condiciones como muy default, y eh, puedes incluso previsualizar cómo quieres que se vea. Si quieres hacer una prueba de cómo se ve en piso, que es el caso de nosotros, o cómo se ve si fuese una superficie de tierra, como en el suelo, si es aplicado sobre un muro, y un acercamiento al muro también para que tú puedas previsualizar cómo se ve el relieve. Eh, y eso te permite también como ir viendo en tiempo real un poco de las modificaciones que quieres hacer. Entonces, en nuestro caso nosotros vamos a irnos directamente sobre el bump, que es este submenú que se encuentra en el material. Y en el bump vamos a elegir donde dice el modo bond map. Vamos a elegir eh, podemos elegir una textura de la cantidad. Aquí podemos elegir un slot, y en el slot le vamos a dar clic encima y se nos va a abrir como un menú desplegable donde vamos a elegir bitmap. Cuando le demos clic en bitmap se nos va a abrir esta ventana de explorador y podemos ocupar la imagen que ya creamos. Le vamos a dar clic a abrir y ya podemos ocuparla como este material que podemos ocupar para poder editarlo. Entonces, entre más incrementemos la, la cantidad de bump, más se puede alterar la configuración del material. De nueva cuenta también nosotros podríamos reforzar la textura. Vamos a apagarla dando clic aquí en este check. Nosotros también podemos alterar un poquito más la textura utilizando directamente sobre el modo la misma textura, y podemos ver cómo se altera el efecto de las sombras. Vean cómo se altera la cantidad de alteración sobre la superficie. Eh, Entre más alteración, más como rugoso se va a ver la textura. Pero en el caso del terrazo no necesitamos tanta alteración en realidad sobre la superficie, y lo que necesitamos también alterar es un poco el reflejo. En el reflejo nosotros podemos elegir colores que van del, del negro al blanco, donde blanco es el activador del reflejo y negro es completamente opaco. Entonces vamos a poner como blanco para que se vea. Y también nosotros podemos ocupar en este controlador que se llama glossiness. El glossiness nos permite que la superficie sea más lisa, o sea, más grumosa u opaca. Esto se ejemplifica claramente en esta imagen que les voy a presentar a continuación, que es un mapeo de los grados de reflexión. Entonces, sobre estos grados de reflexión es que nosotros podemos ir viendo cómo queremos más o menos la textura. Este lo puedes buscar así como Fresnel IOR o E-Reflection Glossiness en V-Ray, y te van a salir muchísimos ejemplos, pruebas que te pueden servir de guía para encontrar un parámetro que sea más adecuado a lo que estás buscando. Y en este caso nosotros podemos ocupar el Reflection Color con el bitmap que nosotros producimos, que pertenece al mismo bump map que se encuentra aquí. Entonces le vamos a dar clic encima, vamos a abrir esta pestaña, le vamos a dar hacia atrás y vamos a ver cómo el reflejo se ve afectado de acuerdo al color de las piedras. Entonces, cuando está en el color de las piedras, vamos a acercarnos un poquito más, el reflejo no se hace presente, pero cuando estamos trabajando con la superficie blanca sí está reflejando. Esto es bien curioso, bien útil, incluso para generar como un poquito más pues sí, de sensibilidad y tonos de realidad en la superficie. Y bueno,
ahorita vamos a hacer la prueba del render y por último nos vamos a ir a este que se llama las geometrías que se encuentran dentro de nuestro render. Y aquí vamos a encontrar la sección. Nosotros, cada sección que hagamos o corte o plano de corte que hagamos dentro de nuestro V-Ray va a generar un plano de sección que podemos configurar. En este caso nosotros podemos configurar, por ejemplo, qué tipo de corte queremos que sea una intersección o que sea una subtracción. Comúnmente lo dejamos en subtracción. Y cuando nos dice Use Object Material, nosotros podemos elegir que, por ejemplo, si ya sabemos que este material es un material rosa, que bueno, que el corte salga con el mismo material. Sin embargo, aquí es importante recalcar que muchas veces luego lo que hace es que detecta el material que se encuentra detrás, o sea, en la cara de la reversa. Entonces, si en la cara de la reversa tenemos aplicado otro material, a veces de repente nos salen materiales que en la vida habíamos visto porque en realidad estuvieron ocultos en la parte de atrás. Entonces, en este caso voy a rápidamente revisar. O sea, según yo tengo un material detrás de detrás de este muro. Por ejemplo, tengo este rosa, aquí tengo rosa, aquí tengo rosa. Y sin embargo, cuando lo vemos en la escena se ve como un color quemado, color rojo muy extraño. Entonces, nosotros podemos elegir otro color. Por ejemplo, apagamos el Use Object Material y nos va a permitir elegir un material de todos los que tenemos aplicados. Aquí lo triste es de que si tienes demasiados materiales no vas a saber cuál es. Entonces también puedes, por ejemplo, ya sé que quiero utilizar que sea el color rosa, entonces quiero que sea el color B02. Me voy a mi cortecito, busco busco el material y en el material busco color B02, ¿sale? Entonces, que debe estar por acá. Ahí está, color B02. Lo mismo le voy a aplicar a los dos porque tengo dos cortes. Ahorita que vayamos al otro, ahí les va a salir. Entonces, color B02, acá está. Y listo. Ya con eso tenemos configurado un poco más la corrección a los materiales. Y podemos buscar una escena que se nos apetezca. Y vamos a centrar un poquito la imagen. Y le vamos a dar render para que se vea la prueba. Puede que funcione, puede que no funcione. Recuerden que hacer renderse es como mucho prueba-error. También darte cuenta que de repente no salió tan bien o que no se ve tan chido. Entonces tratemos de ser pacientes con ese proceso. Está cargando y ahí lo tenemos. Como podemos ver, el reflejo sí se está haciendo y de hecho está reflejando parte como del ambiente en general que estamos colocando, que es esta escena tipo bosque. Entonces se están reflejando los árboles. No me agrada tanto en realidad. Entonces podríamos, si quisiéramos, podríamos sustituirlo por una fotografía de estudio que se vería un poquito mejor y que nos permitiría como generar algo más interesante en realidad. Entonces aquí podemos ver que ya empezó a renderizar. Una de las recomendaciones que les hago, chicos y chicas, es que cuando rendericen traten de que sus materiales no los llenen de mapeos. En serio, si le ponen bump a todo, si le ponen reflection a todo, van a terminar saturando su computadora porque su computadora no va a poder producirlo todo. Entonces, sí sean como muy conscientes de esa parte para que no les genere tantos problemas y no se les atore el motor de renderizado, sobre todo cuando estamos trabajando en pandemia y estamos trabajando en una computadora como que no es como, puede que no sea la más apta para renderizados, pero bueno, ven, ahí está, se ve bien padre. Y bueno, déjenme ver cuánto llevo hablando. Llevo 40 minutos y apenas enseñé cómo hacer un pequeño render. Eh, y bueno, este tipo de imagen todavía la podemos post editar en Photoshop. Obviamente la vamos a tener que guardar, la tenemos que configurar y bueno, en general tenemos que
editar otros parámetros a continuación. Entonces, lo que sigue es configurar un poco la escena, ¿sale? Vamos a configurar la cámara para que se vea bien. Y para ello vamos a irnos en lo que renderiza aquí al Settings. Y en Settings nosotros podemos elegir algunos componentes o unos efectos que vamos a ir trabajando. El primero de ellos es en Render. Nosotros podemos configurar cómo queremos que haga nuestro render la computadora. Si queremos que trabaje con el CPU, si queremos que trabaje con la tarjeta gráfica, si queremos que sea iterativo. Cuando queremos que sea interactivo quiere decir que se renderice en tiempo real para ir viendo los cambios y las modificaciones que le vayamos haciendo a nuestro trabajo. En cambio, cuando estamos trabajando con un render progresivo, que es el que está encendido ahorita, el render progresivo es un render como el que estamos viendo en pantalla, lo va haciendo píxel por píxel y nos va a dar hasta que termina de editar toda la imagen o producir toda la imagen, nos muestra el resultado final. Cuando tienes una buena computadora con una buena tarjeta gráfica, les recomiendo utilizar el GPU o la tarjeta gráfica. Pero si no es el caso, que tengas una computadora muy sencilla, trata de utilizar el CPU y trata de no tener tantos programas abiertos porque va a consumir bastantes recursos. También, de ser posible, trata de buscar un espacio que esté fresco en tu casa para que la computadora no se caliente. Y bueno, otra cosa de las que tenemos que pensar es en cámara. Aquí nosotros podemos elegir la exposición que queremos que tenga. El valor de exposición es el parámetro más útil. Como les decía, entre más bajo sea, más cercano al cero, quiere decir que va a ser más luminosa la escena. Y entre más más grande sea el número, más oscura se va a volver la imagen. También tenemos el Depth of Field, que el Depth of Field ahorita lo vamos a ver en acción un poco para que se anticipen un poco a lo que se puede hacer. Vamos a parar este render. Que es como el campo de visión nos permite hacer que generar un efecto como de macro, como si tomáramos una foto con el celular y acercándonos a un objeto y que se difumina alrededor. Entonces nosotros podemos utilizar este parámetro para poder, por ejemplo, en este caso, definir aquí la distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice fixed distance, que quiere decir que es una distancia focal en la cual nosotros podemos dar clic en este símbolo que tiene forma de cruz, que nos permite elegir un punto focal con el cual queremos enfocar nuestra imagen. En este caso puede ser este muro. Le damos clic encima y en automático se ajusta la distancia y nosotros podemos elegir qué tanto queremos que se desenfoque. Por ejemplo, podemos desenfocarlo hasta 1 o 0. Yo lo voy a dejar como en el punto 5 para que veamos cómo se ve. Y esto afecta lo que se encuentra detrás del punto fijo y lo que se encuentra adelante. Entonces va a haber objetos que si están más adelante del punto se van a empezar a ver como un poco más blurry o más difuminados. Para que vean el efecto, voy a configurar mi parámetro de render a un render interactivo, ¿sale? Para que vean cómo en tiempo real yo las modificaciones que le vaya haciendo al render se van a ir reflejando directamente sobre el producto final. Esto sirve para el proceso de diseños. Cuando vayan a producir su render final lo van a tener que producir como render progresivo, no se les olvide. Entonces esperamos a que cargue los contextos y bueno, ahí está. ¿Esto de qué me benefician? De que si yo me muevo, en automático se va a mover la pantalla y me va a permitir encontrar vistas. Por ejemplo, si yo giro acá, pues ya me va a empezar a mostrar otra visual de la imagen. Por ejemplo, aquí los cristales están como bastante reflectivos en realidad. Entonces yo puedo configurar el tipo de imagen que quiero. Por ejemplo, ahí lo tenía más o menos configurado. Puedo acercarme, alejarme y va a producir el cambio directamente. Pero por ejemplo, si yo me voy directamente sobre en la cámara, yo busco el fixed distance y lo elijo sobre el punto del muro
yo puedo como comenzar entonces a variar cuánta difuminación tiene el fondo. Por ejemplo, aquí está activado a 1 y vean cómo se difumina todo el exterior. Incluso el propio barandal adquiere como este difuminado, se ve como bastante alterada la imagen. Entonces si lo bajo a punto 75, vean que cambia un poco más, se ve difuminado atrás pero no tanto. Entonces esto es como un efecto incluso como de cámara de maqueta. Cuando ya me encuentre convencido lo voy a dejar como quiera. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar como un poquito más abajo, porque les había dicho que quería que sea un poquito más abajo. Y en los efectos podemos hacer un viñeteo, que el viñeteo es como que la orilla quede un poco más oscura. Y también podemos hacer la corrección vertical. La corrección vertical, por ejemplo, ahorita se ve como esta deformidad que pueden ver en estos dos lados de la cara. Lo podemos configurar para que, por ejemplo, en punto 1, vean cómo se corrige la perspectiva para que parezca que es así como una cámara de 2 puntos de fuga. Entonces de repente pueden tener algo por acá, con un foco distinto, más o menos como así, como vista desde abajo la escena. Y con el vertical lens tilt podemos como corregir un poco la perspectiva. Ahí está. Entonces de esta manera podemos procurar que se vea bien hecha la cámara. Cuando tenga algo convencido a la cámara, también recuerden añadir escenas, ¿sale? Entonces le pueden dar en clic en añadir para que tengan guardada esa escena y no les vaya a perder algunas de las vistas que ya tengan preconfiguradas. Ahora, vean que está como bastante apagado el fondo. Entonces lo que quiero hacer ahora es como iluminarlo. Para iluminarlo, lo que voy a hacer, vamos a parar el render para que no consuma recursos, es utilizar el Sphere Light, ¿sale? Vamos a ocupar el Sphere Light para colocar luces al interior de los cuartos para que se vea como una luz un poquito interesante. En este caso podemos experimentar un poco más con los colores de la iluminación y que eso nos permita como generar otro tipo de cosas como bastante interesantes. Y podemos utilizar el Sphere Light. Vamos a acercarnos al interior de la casa y vamos a colocarla aquí en el centro del cuarto. Nosotros podemos, dando clic, configurar qué tanto queremos que tenga de tamaño. Vamos a dejarlo con un tamaño pequeñito para que no sea tan aparatoso trabajar con esta. Y vamos a subirla utilizando de referencia la pared, ¿sale? Entonces ahí está. Ya tenemos nuestra lucecita. Esta Sphere Light que vamos a tener es una Sphere Light que es aquí que aparece como Sphere Light 2. Y por ejemplo, si yo esta Sphere Light la copio y la pego, me va a generar copias que van a tener la misma información, ¿sale? Entonces, lo que pase con una afecta a la otra y viceversa. Entonces, si yo configuro que sea de color azul, si es copiada, todas van a tener el mismo efecto. Entonces, tengan mucho cuidado con ese dato para que no se les vaya a cuatrapear el modelo. Entonces, vamos a ver directamente cómo se ve. Entonces, en Sphere Light, nosotros vamos a poder otra vez generar, vamos a hacer un renderizado rápido aquí como interactivo para que vayamos viendo la configuración. Vamos a esperar a que cargue un poco la escena. Y podemos ver que no se ve nada. Esto es porque la cantidad de intensidad que tiene no es suficiente para iluminar el interior. Entonces, en las opciones vamos a ponerle que sea invisible. Primeramente que sea invisible para que no podamos ver el objeto. Esto lo podemos ver en Options, Invisible, recuerden. Y en Sphere Light le vamos a dar aquí donde dice intensidad, donde dice 30, vamos a hacer una prueba a 150 para ver cómo se ve. Muchas veces el Sphere Light no produce suficiente iluminación porque hay iluminación ya exterior, es decir, ya como hay suficiente luz en la escena por fuera, muchas veces la escena pues ya no necesita iluminarse más. Entonces a veces sí tenemos que subir mucho los parámetros de ciertas luces para que se empiece a ver
un poco más la iluminación al interior. Entonces hay que ser como también bastante cautelosos con eso. Entonces ahí se ve. Vamos a encenderla y vemos, ahí está. Vean como aquí no hay luces y se ve oscuro, y aquí sí hay luces y se ve iluminado. Entonces, por ejemplo, si yo me alejara un poquito más, como lo veíamos en las otras cámaras, vamos a verlo por ahí. Y vamos a configurar en la cámara el campo de visión para que sea como el target de la cámara, que en este caso creo que va a detectar en automático a la maqueta. Entonces vamos a las luces y, por ejemplo, podemos editar un poco el color. Podemos subir todavía un poquito más la intensidad. Por ejemplo, si la subo al doble se va a quemar la escena, entonces podemos dejarla en 320 tal vez, para ver cómo se ve por aquí. Se ve bastante iluminado, se ve interesante. Y podemos cambiar el color. Por ejemplo, podemos iluminar con cualquier color que tengamos y vean lo que va a suceder. Suceden cosas rarísimas, que ahí parece luz de antro en realidad, pero eh, podemos ir afectando también cómo se produce la escena. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar, en este caso a mí me gustaría utilizar esta luz cálida que ya tenía medio casada desde hace rato, para producir otro tipo de sensaciones al interior de la casa. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan también revisando, viendo cómo sus objetos pueden como ir alterando las escenas. Y en este caso yo ya tengo estas mismas luces distribuidas a lo largo de la casa, que me parece que son estas que están acá, y que también ya tengo medio preseleccionadas. Lo único que tengo que hacer es buscar la intensidad adecuada. Entonces vamos a ir viendo. Y bueno, uno de los beneficios de las Sphere Lights es que también podemos editar su tamaño. Entonces podemos hacerlas más grandes, más pequeñas. Entonces eso también altera bastante la iluminación. O sea, entre más grande sea la Sphere Light, obviamente más invasiva será con el espacio y obviamente más iluminación va a producir. Entonces, por ejemplo, aquí ya se anticipa que están quemadísimas estas escenas. Entonces estas generan como una sensación como un poquito irreal, eh, porque obviamente así no se ve en el mundo real la luz, pero puede llegar a ser bastante interesante algunos efectos que se puedan lograr con con estas mismas luces. Creo que vamos a apagar esta y vamos a esperar a que se renderice. Y bueno, este ejercicio es como de mucha paciencia, entonces traten de no desesperar, tienen que esperar mucho a que sus motores de render hagan el trabajo. Entonces eso toma pues tiempo. Entonces no desesperen, seguramente les quedarán cosas bien interesantes. Entonces lo voy a dejar por ahí. Vamos a esperar a que se renderice la escena. Y bueno, ya me tardé bastante en este tutorial. Llevo 54 minutos hablando.
Vean qué bonito se ve una luz cálida bastante interesante. El efecto del fondo incluso lo podemos corregir un poco más. Eh, Podemos sustituir, por ejemplo, vamos a buscar en el HDRI Haven, y esto es lo último que voy a hacer. Voy a buscar de los HDRIs que les mencioné, voy a buscar uno que sea de interiores para que vean como la diferencia. Y vamos a buscar uno que sea de un estudio de fotografía como este que encontramos aquí, o este que está por acá, o cualquiera de estos, ¿sale? Estos son como los que pueden generar cosas más, pues sí, escenas un poquito más controladas. Entonces vamos a descargarlo. Aquí está cargando y lo vamos a colocar dentro de nuestra escena. Entonces, en lugar del dome light que teníamos aquí, vamos a sustituir la imagen con el otro que descargamos, que es este, que es el Studio Small. Entonces ya lo puse y vamos a ver qué es lo que sucede. Sobre todo esto va a afectar en los reflejos, recuerden, en los reflejos. Vean cómo la iluminación cambia, incluso se siente como un poquito más dura, se siente incluso demasiado luminosa. Entonces podemos incrementar el valor de exposición como a 14.5 para probar que no se nos queme la imagen. Entonces hay que esperar a que cargue. Y ya se atoró el programa. Recuerden que hay que ser pacientes. Tal vez se me pasó de oscuro, tal vez solo tenía que ser como 12.5. Por ejemplo, aquí logramos eliminar esos reflejos extraños que teníamos de árboles, y ahora ya se ve como un poquito más puro el material. Entonces esto es lo que hemos logrado. Y por último vamos a parar y les voy a explicar rápidamente los render elements. Los render elements son como estas imágenes que se exportan directamente desde el render y que digamos que lo descomponen en pequeñas partes para que nosotros podamos post editar ciertas características del render dentro de Photoshop. Los más importantes son el diffuse, que es como la textura, es como si sacáramos un render crudo solamente con el mapeo de las texturas. El global illumination, que es como que guarda la información de la iluminación directa. Lightning, que a manera de una máscara nos muestra como las áreas iluminadas y las oscuras las vuelve color negro. Y al revés, lo que genera como un elemento de máscara es el shadows, que es las sombras nos las muestran como textura, mientras que el resto nos los muestra como color negro, y eso nos permite editar algunas cosas. Cuando nosotros estamos generando un render, nosotros podemos agregar aquí en la esquina inferior izquierda, donde dice agregar, crear asset. Aquí nosotros podemos agregar render elements, los cuales nos permiten trabajar directamente con post edición y texturización avanzada de nuestro render. Tal vez la más útil, que a mí me gusta, son tal vez 2 o 3, que son el Material ID. Trabajo mucho también con el Object ID. Y trabajo también mucho con el Render ID. ¿Qué hacen estos tres? Estos tres lo que hacen, y voy a borrar algunos de estos en realidad. Vamos a borrar el Raw Light. El Raw Light es muy útil también. El Material ID, el Object ID y el Render ID genera como una imagen con colores sólidos que nos permiten hacer selecciones desde Photoshop para alterar colores, seleccionar, borrar cosas, aplicar texturas. En la postedición es muy útil, así que
como que apréndanse que esos los tienen que ocupar y los vamos a ocupar en el video de post edición, que todavía no llegamos a ese y que ojalá lleguemos a ese el día de hoy, que nos permiten hacer como selecciones específicas. Una vez que tenemos elegida nuestra escena, ahora sí podemos configurarla y vamos a poner aquí donde dice Render Output dentro de la configuración, ¿sale? En Settings, Render Output, aquí nosotros podemos ver el tamaño de nuestra imagen, que en este caso está configurada para hacer widescreen, y nosotros podemos elegir, proporcionalmente podemos elegir un tamaño que nos permita trabajar y operar con esta imagen. En este caso la voy a hacer de 2000, ¿sale? Para que sea una imagen grande que nos permita post editarla. Y nosotros podemos poner, por ejemplo, aquí después donde dice en render, apagamos el interactivo, dejamos el progresivo, y en guardar imagen, perdón, y en render output nos va a salir esta opción de guardar imagen. Si la encendemos, nosotros podemos elegir un lugar dentro de nuestra computadora para guardarlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar render 1, y aquí voy a poner el nombre que va a ser piso terrazo, como para que sea referencia, y en automático yo puedo también elegir qué formato le quiero guardar. En este caso yo siempre les sugiero que lo guarden o en PNG o en formato TIFF, que son formatos que le van a guardar la información con transparencias, a diferencia del JPG, y que en automático les van a guardar también los canales, es decir, van a guardar todos los render elements que tenemos aquí y que nos van a servir para post editar. Entonces, una vez que lo tenemos configurado, que ya nos gustó la cámara, regresamos a la escena que habíamos preconfigurado, que era esta, y le vamos a dar render with V-Ray, ¿sale? Recuerden que tiene que estar apagado ya el iterativo y tiene que estar en progresivo. Le vamos a dar render with V-Ray y vamos a esperar a que cargue. En este momento nada más voy a dejar que salga la imagen completa. Voy a parar el video porque voy a explicar cómo también ahora en un segundo video vamos a ambientar, vamos a colocar otros props, vamos a colocar otras otras estrategias visuales que nos pueden ayudar como a ambientar más nuestra escena y que se vea interesante. Espero que les haya gustado este tutorial. Aquí tenemos nuestra imagen, que va a tardar en renderizarse un ratito, pero que en automático se va a guardar donde le dijimos y que después la podemos post editar. Y bueno, voy a parar ahorita. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.